Buenos días, queridos alumnos. Hoy es miércoles santo. Mis vecinos se han propuesto llenarnos de música que no nos interesa y molesta, pero bueno, hay que pasar de estas historias de ruidos y bueno, voy a empezar a explicar el tema 2, el tema de los sofistas y de Sócrates. Este tema es muy fácil, tiene una primera pregunta donde se habla de Grecia en el siglo V, otra donde se habla de los sofistas y una última parte donde se habla de Sócrates. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Grecia en el siglo V, después de las guerras médicas, pues resulta que Atenas es la ciudad de Grecia que se va a imponer, o sea que eran diversas, muchas ciudades diferentes, no eran un país como es hoy Grecia, sino que cada ciudad tenía su propia autonomía, su propio poder y bueno, después de la batalla de Maratón y de la batalla de Salamina y de la batalla de Platea, la ciudad de Atenas se va a imponer al resto de ciudades griegas y va a conocer una especie de florecimiento, ¿no? De progreso y de que va a destacar. Y ahí hay que hablar de un gobernante ateniense muy famoso que es Pericles, que es el que va a dirigir esta democracia ateniense. Es decir, que, bueno, pues en esta ciudad de Atenas se va a poner un régimen político muy diferente de lo que había en el mundo antiguo, puesto que los ciudadanos, los hombres mayores de 21 años, podían participar en la asamblea, tenían una voz. Estamos pensando que era hace 2500 años cuando solo había imperios y reyes y el rey mandaba y era una persona casi divina, ¿eh? Pues de pronto, bueno, por distintas circunstancias, resulta que se establece esta democracia en Atenas. Entonces, esto sería como el resumen de la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta del tema, pues nos habla de los sofistas, de cómo resulta que la filosofía, que en el tema anterior dijimos los presocráticos, Tales, Anaximandro, todas estas personas se interesaban por la naturaleza, por el origen del cosmos. Bueno, pues ahora en el siglo V, aunque sigue habiendo esa preocupación por el cosmos, hay un giro antropológico. Lo de los giros nos encanta en filosofía. Giro significa cambio. De interesarse por la naturaleza, estos filósofos que son los sofistas se interesan más por el ser humano, por la vida de la sociedad, por el lenguaje, por todo lo que tiene que ver la vida en común. Y está muy relacionado con esa situación política que os he dicho, es decir, en democracia, aunque fuera una democracia muy primitiva como la de aquellos tiempos, hay debates, hay diálogo, hay discursos, hay mítines, ¿no? O sea, tienes que convencer a tus conciudadanos, tienes que convencer a la gente del pueblo de que tú tienes más razón que tu contrincante político. Entonces es importante dominar la palabra, el arte de hacer discursos, el arte de hablar sin aburrir y convenciendo. Y bien, esta necesidad que van a tener los ciudadanos atenienses de que los demás les hagan caso, pues la van a llenar los sofistas que son los profesionales del saber, los sofistas que en principio eran personas que llegaron a Atenas atraídas por el florecimiento de Atenas, ¿no? Como quien hoy dice, bueno, no sé, pues iríamos a las grandes ciudades donde parece que la cosa va mejor, Nueva York, por ejemplo, o Londres, o París, no sé si Madrid o Barcelona, pues en alguna medida también atraen a la gente, ¿no? Donde parece que hay más dinero, más oportunidades, más de salir adelante. Bueno, pues en aquella época era Atenas y estos sofistas eran extranjeros que venían del mundo conocido que se dirigieron a Atenas a progresar. ¿Y cómo progresaron? Bueno, pues como eran extranjeros no podían participar en los debates. Su forma de progresar fue hacerse profesores, es decir, ponerse a sueldo de los jóvenes atenienses que querían aprender a hablar, digamos. Porque claro, hasta entonces la educación, pues no había escuelas, ni institutos, ni universidades, sino que las familias poderosas educaban a sus hijos en casa, pagaban a un profesor y los educaban en casa. Y estos sofistas pues no van a ir por las casas educando, sino en la calle. Y entonces el ciudadano que quería aprender a hacer buenos discursos, pues le paga a un sofista, que en realidad era un profesor, por ejemplo, Protágoras, por ejemplo, Gorgias, por ejemplo, Calicles, profesores a sueldo
de sus alumnos, ¿no? Bien, entonces en principio el sofista pues no era nada negativo ser sofista, era ser sabio en retórica, que es el arte de hablar, en oratoria, que es el arte de hacer bonitos discursos, de usar la palabra, y también los sofistas sabían de otras cosas, de física o de astronomía o de música, o de lengua, o sea, de gramática. Sabían un montón de cosas los sofistas y se les pagaba porque transmitieran esa enseñanza. Sin embargo, bueno, los sofistas van a coger mala fama, que la mala fama se la van a poner Platón y Sócrates, porque los sofistas se van a enfrentar, ¿no?, a Platón y Sócrates, porque son dos formas de ver la educación y de ver la filosofía y de ver la vida muy diferentes. El sofista te enseña, digamos, a ser político. Es decir, el político, pues muchas veces en los discursos de Pedro Sánchez o de Iglesias o del otro que no me acuerdo cómo se llama, en fin, cualquiera de estos, no importa tanto la verdad de lo que dicen como su capacidad de convencernos a los ciudadanos para que les votemos. Lo importante es ser convincente cuando uno es político, guión, sofista. Hay que hacer discursos que convenzan, ¿no? Como los vendedores de algo. Hay que convencer para que compres. Bueno, pues claro, esto se opone bastante a un filósofo como Platón, que Platón no te quiere convencer, sino que Platón con sus diálogos se pone a decir, venga, vamos a buscar aquí entre todos la verdad. La verdad no la tenemos nadie, sino que dialogando, poniendo sobre la mesa distintas maneras de ver, preguntando, respondiendo, en fin, entre todos, a ver si llegamos a aclararnos. Digamos que esta es la forma de ver de tanto de Sócrates como de Platón. Y claro, ahí hay una oposición muy fuerte, puesto que los sofistas pues, no se interesan tanto por será verdad lo que estoy diciendo, sino será convincente lo que estoy diciendo, mientras que, como os digo, Platón y Aristóteles pues se interesan por la verdad. Y aparte, otra cosa también que Platón y Aristóteles, bien, Aristóteles es después, pero en fin, es discípulo de Platón, con lo cual también se interesa por la verdad. Bien, y aparte otra cosa que les achacan a los sofistas es que cobraban por enseñar. Fíjate tú qué cosa, o sea, yo si no cobrara por enseñar me moriría de hambre, ¿no? 2500 años después. Pero en aquella época se estimaba, se pensaba que la sabiduría era algo divino, que no se podía pagar por eso. Y entonces estaba mal visto, ¿no? Cobrar por enseñar. Eran profesionales del saber y en aquella época pues no se veía bien. Bueno, pues la sofística resulta que tiene dos generaciones. La primera está formada por personas como Protágoras y Gorgias, que son extranjeros, que llegan a Atenas y que se preocupan más que nada por los límites del conocimiento humano y por el lenguaje. Y la segunda generación está formada por atenienses como Calicles y Critias, que salen en los diálogos de Platón, por cierto, y estos señores se preocupan más por el origen de las leyes, de dónde vienen las leyes, ¿no? ¿Por qué hay leyes en la sociedad? Bien, la primera generación, pues digamos que sus características, dice aquí el libro, son el relativismo y el escepticismo. Es decir, piensan que eso de la verdad es inalcanzable o no existe, ¿no? Entonces el primer sofista, el sofista más grande fue Protágoras, que fue incluso el protagonista de uno de los diálogos de Platón más famosos. A Platón, aunque es adversario suyo, lo admira, ¿vale? Y Protágoras tiene una enseñanza que ha quedado como una frase que lo identifica, que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que son. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la verdad la construye el hombre en realidad. Somos nosotros, los seres humanos, los que con nuestra investigación construimos los saberes, construimos lo que es verdad y llegamos hasta donde llegamos y no hay más. O sea que el hombre es el límite del saber y el límite de la verdad. Es decir, todo saber es aparente, es opinable, es decir, que las cosas son verdad pues mientras dura. Luego llega otro que sabe más y ese saber mío se va a la porra, ¿no? El saber es algo cambiante, no algo fijo. Bien, este es Protágoras. Luego está Gorgias, que Gorgias, pues más bien va en el mismo sentido, o sea que solo existe, solo es verdad lo que se puede decir. O sea que es verdad lo que hablamos. El lenguaje, la palabra, fabrica la verdad. Fijaros que esto se parece un poco a esto que enseña la Biblia y enseña la religión, que Dios creó el mundo con su palabra, ¿no?
porque Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. La enseñanza del cristianismo es esa. Bueno, pues Gorgias estaría en la línea de decir, bueno, no tanto Dios, sino cada uno de nosotros, al hablar con nuestra palabra, creamos la realidad. De ahí sus famosas 3 frasecitas, ¿eh? Nada existe. Si algo existiera, no se podría decir. Y si se pudiera decir, no se podría comunicar. Es decir, que no hay que aferrarse a ningún valor absoluto. Está lo que hablamos y se acabó. Entonces, Protágoras y Gorgias, por lo tanto, decimos que son los 2 principales sofistas de la primera generación. La segunda generación de sofistas he dicho que son sofistas atenienses como Critias y Calicles, ¿no? Y principalmente, pues estos piensan que las leyes no vienen de los dioses, sino que somos los seres humanos los que hacemos las leyes. Y por tanto, la sociedad humana pues no se basa, no sé, en algo trascendente, ¿no? En algo religioso, sino que la sociedad se basa en el interés. O sea, estamos viviendo aquí todos los españoles juntos pues porque nos conviene, ¿eh? Y porque y eso es lo que sujeta a la sociedad, el interés, la conveniencia, lo que nos viene bien. Y el día que nos deje de venirnos bien, pues se acabará España o se acabará esta sociedad. Vale, y también es interesante ver el estudio que hacen de la diferencia entre las leyes sociales y las leyes físicas, ¿no? O sea, las leyes sociales realmente si, por ejemplo, hay una ley en España que te prohíbe robar a la gente, digamos que tú, el dinero es tuyo y nadie te lo puede quitar. Bien, o tu casa es tuya y nadie te la puede quitar. Bueno, si tú o alguien te roba y la policía no lo pilla, y pues entonces fenomenal, no pasa nada. O sea, las leyes sociales solo funcionan si solo te castigan si te pillan. Mientras que las leyes de la naturaleza se cumplen sí o sí. O sea, tú no puedes decir, bueno, voy a salir por la ventana y no me voy a caer y me voy a aplastar en el suelo. No podemos ir contra las leyes de la naturaleza porque las leyes de la naturaleza te castigan necesariamente, ¿no? Entonces, fijaros que ahí está la diferencia entre physis y nomos. Nomos, la ley inventada. Physis, la ley de la naturaleza que se cumple siempre. Vale. Por otra parte, otra interesante cuestión de esta segunda generación de sofistas es que, fijaros, no son los dioses los que han hecho a los hombres, sino los hombres los que nos hemos inventado a los dioses. ¿Y por qué hemos inventado a los dioses? Nos hemos inventado estos seres superiores a nosotros para portarnos bien, porque si no hubiera una autoridad que nos diera miedo porque es más poderosa que nosotros, pues haríamos lo que nos diera la gana. Entonces, menos mal que hay unos seres sobrenaturales que ponen orden, ¿no? En el fondo. Vale. Y por otra parte, estos sofistas pues defienden la educación. La educación, la virtud se puede enseñar. Claro que la virtud que ellos, virtud en griego, arete, excelencia, ¿no? Ser lo mejor de lo mejor, lo que ellos piensan que es virtud, pues no es, no sé, dar limosna a los pobres y estudiar todos los días, que eso es lo que yo considero más, a mí me parece que ser, en fin, aunque sea una caricatura, pero creo que excelencia, virtud quiere decir eso, ¿no? Ser buena persona, vamos. Bueno, pues no. Aquí la virtud es más bien el éxito, o sea, triunfar. Y realmente fijaros que, bueno, pues el triunfo hoy está a la orden del día. Es que si no vendes millones de discos y no tienes millones de seguidores en YouTube, en Instagram, en Facebook, no eres nadie. O sea que realmente esta sofística, este valorar el éxito, bueno, hemos completamente adherido a esa forma de ver. La sociedad actualmente es así y yo creo que, en fin, exageradamente ya, mucho más de lo que los sofistas lo podrían haber soñado. Bien, entonces los sofistas están convencidos de que esta virtud, este éxito se puede enseñar. Se puede enseñar la virtud, se puede enseñar a la gente, se puede enseñar a los ciudadanos de Atenas cómo llegar al éxito. Y bien, este será un punto, esto de que la virtud se puede enseñar y de que te pueden llegar a enseñar a triunfar, pues será un punto en el cual Platón se va a enfrentar a los sofistas, pero vamos, claramente y sin ambajes. Y bueno, pues nada, que tengáis feliz día. Hasta luego.